La noticia cayó como un rayo en una mañana cualquiera. Miguel Gallardo había muerto. Los titulares recorrieron rápidamente periódicos, emisoras de radio y portales digitales, provocando una mezcla de incredulidad y dolor en miles de seguidores que habían acompañado su carrera durante décadas. No era simplemente la desaparición de un cantante. Era la pérdida de una voz que había puesto palabras y melodías a los sentimientos más íntimos de varias generaciones. Para muchos, Gallardo representaba el romanticismo en estado puro. Desde sus primeros éxitos en los años 70 y 80, había conseguido lo que pocos artistas logran: permanecer en la memoria colectiva como un símbolo de ternura, pasión y melancolía. Sus canciones no eran meros productos comerciales, sino confesiones envueltas en notas musicales, piezas que acompañaban cenas, despedidas, reencuentros y hasta funerales. Por eso, su muerte no solo fue recibida con tristeza, sino también con la sensación de que algo profundamente personal se había apagado en la vida de todos. El velorio, organizado en un ambiente íntimo, se convirtió pronto en un acto multitudinario. Cientos de fanáticos acudieron con flores, cartas y fotografías. Afuera, la multitud se congregaba con velas y guitarras, entonando las canciones que lo habían hecho eterno. Hoy tengo ganas de ti. Otro ocupa mi lugar. Corazón viajero. Era como si cada voz buscara retener, aunque fuera por unas horas más, al artista que ya no volvería a pisar un escenario. Dentro, el clima era distinto. Allí se respiraba un silencio denso, entrecortado por sollozos y abrazos. Familiares, amigos cercanos y compañeros de profesión compartían recuerdos en voz baja. Algunos recordaban su sentido del humor, otros su generosidad, pero todos coincidían en algo. Gallardo había sido, por encima de todo, un hombre íntegro que había amado intensamente la música y había sabido entregarse a su público sin reservas. La figura más observada era, sin duda, su esposa. Vestida de negro, con el rostro marcado por las lágrimas, mantenía una serenidad que sorprendía a muchos. Ella había sido su compañera fiel, la que había compartido triunfos y caídas, giras interminables y noches de estudio, alegrías y miedos. En su mirada había tanto dolor como fortaleza, como si supiera que aquel día no solo debía despedir al hombre de su vida, sino también sostener la memoria del artista que pertenecía al pueblo. Cuando se acercó al atril para decir unas palabras, la sala entera contuvo la respiración. Su voz, temblorosa al principio, fue tomando firmeza a medida que hablaba. Miguel no se ha ido, porque vive en cada una de sus canciones. Pero hoy quiero decir algo que él nunca se atrevió a confesar públicamente. Fue entonces cuando el aire pareció volverse aún más espeso. Todos comprendieron que lo que estaba por revelar no era una anécdota ligera, sino un secreto largamente guardado. Ese secreto, como explicó, no era un escándalo ni un asunto vergonzoso. Al contrario, era la confirmación de algo que muchos habían intuido: que el hombre detrás del artista, el Miguel íntimo, había llevado consigo una fragilidad que ocultaba con tal de proteger a los demás. La revelación no buscaba alimentar el morbo, sino ofrecer una imagen más humana y completa del cantante. El silencio que siguió a sus palabras fue revelador. Los presentes entendieron que, en ese instante, se abría una puerta a la verdad que Gallardo había mantenido cerrada durante años. Su muerte, paradójicamente, le dio voz a una confesión que él mismo no había querido pronunciar en vida. Y lo que parecía ser una despedida estrictamente solemne se transformó en una especie de catarsis colectiva, en la que lágrimas y aplausos se mezclaron como un homenaje espontáneo y sincero. Afuera, los fans no sabían con exactitud qué había dicho la esposa de Miguel, pero intuían que algo importante había ocurrido. Los periodistas corrían a redactar crónicas y a transmitir en directo cada palabra. El secreto de Gallardo comenzaba a convertirse en parte de su legado, una verdad que no ensombrecía su figura, sino que la engrandecía. Ese primer día tras su muerte no fue solamente la despedida de un ídolo, sino el comienzo de una nueva forma de recordarlo.
no como un mito inalcanzable, sino como un hombre que, pese a sus luchas internas, había sabido regalarnos belleza hasta su último aliento. Y esa doble dimensión, artista legendario y ser humano vulnerable, sería la que marcaría el relato de los días posteriores. Durante más de 3 décadas, Miguel Gallardo fue sinónimo de éxito, romanticismo y elegancia artística. Sus discos encabezaban listas de ventas, sus giras agotaban entradas, y su voz se escuchaba tanto en las radios españolas como en los escenarios de América Latina. Para el público, Gallardo era el caballero de la canción melódica, el intérprete impecable que siempre aparecía bien vestido, con un porte sereno y un carisma que parecía inquebrantable. En entrevistas televisivas o encuentros con fans, transmitía la imagen de un hombre seguro, dueño de sí mismo y de su destino. Sin embargo, como tantas veces ocurre con las estrellas, la realidad tras bambalinas era distinta. Detrás de la sonrisa que ofrecía a los focos, se escondía una vulnerabilidad que pocos conocían. No se trataba de caprichos ni de debilidades superficiales, sino de un desgaste físico y emocional que lo acompañaba silenciosamente mientras seguía ofreciendo lo mejor de sí a su público. Con el paso del tiempo, algunos observadores atentos habían empezado a notar señales. Un gesto cansado en el escenario, pausas más largas entre canciones, miradas que parecían perderse durante las entrevistas. Había rumores, claro. Algunos hablaban de agotamiento por las giras, otros de problemas personales o de presión mediática. Pero la verdad nunca salía a la luz, porque Miguel Gallardo se empeñaba en mantener su intimidad bajo llave. Su esposa, en la confesión que haría tras su muerte, explicó que Miguel había tomado una decisión muy clara: no exponer jamás su fragilidad ante el público. Temía que sus seguidores dejaran de verlo como el artista fuerte y apasionado que siempre había sido. Sentía que, si revelaba lo que realmente ocurría, la atención se desplazaría de su música a su enfermedad, y eso era algo que no podía tolerar. Para él, lo importante era que la gente cantara sus canciones, no que lo compadecieran. En su vida cotidiana, el contraste era enorme. Por un lado, estaba la rutina del escenario: luces, aplausos, entrevistas, flashes de cámaras. Por otro, los momentos íntimos en casa, donde su esposa era testigo de la batalla que libraba en silencio. Ella contaba que, en ocasiones, Miguel regresaba de un concierto extenuado, con el cuerpo al límite, pero satisfecho porque había conseguido cumplir con el público. Era como si se recargara de energía al cantar, relató, aunque después el cansancio lo derribara por completo. Esa doble vida, pública y privada, se convirtió en el sello de sus últimos años. A los ojos del mundo, seguía siendo el artista impecable. En la intimidad, era un hombre que aprendía a convivir con la fragilidad, que luchaba día a día por mantenerse en pie. Y lo más sorprendente es que jamás dejó que ese peso se filtrara en sus canciones. Seguía componiendo y cantando con la misma pasión de siempre, como si en cada nota encontrara la fuerza que su cuerpo a veces le negaba. Su esposa reveló además que Miguel no estaba solo en ese empeño. Contaba con un círculo reducido de amigos y colaboradores de absoluta confianza, que sabían de su situación y respetaban su decisión de guardar silencio. Era una especie de pacto de discreción que todos cumplieron con fidelidad. Nunca hubo filtraciones, nunca declaraciones ambiguas. El secreto se mantuvo porque el amor y el respeto hacia Miguel eran más fuertes que cualquier tentación mediática. A la luz de esta revelación, la imagen del cantante adquirió un matiz nuevo. Lo que antes parecía simplemente profesionalismo, ahora se interpretaba como heroísmo silencioso. Cada concierto, cada disco grabado, era un acto de resistencia contra su propia vulnerabilidad. Cada sonrisa al público era un esfuerzo consciente por no dejar que su fragilidad se notara. Para los fanáticos, enterarse de esta doble vida fue impactante. Muchos confesaban que siempre habían tenido la sensación de que algo ocurría, pero nunca quisieron creerlo. Ahora entendían que esa mirada melancólica que a veces aparecía en sus ojos no era parte del personaje artístico.
sino un reflejo de la lucha interior que libraba en silencio. En definitiva, Miguel Gallardo supo construir una coraza que lo protegió del escrutinio público, pero al mismo tiempo lo obligó a cargar con un peso enorme en soledad. La vida pública y la vida oculta convivían en él como dos caras de una misma moneda, la del artista que brillaba con luz propia y la del hombre que aprendió a resistir en la penumbra. El momento llegó en una rueda de prensa improvisada frente a la casa familiar, apenas unos días después del funeral. Las cámaras de televisión y los micrófonos se agolpaban alrededor de la viuda de Miguel Gallardo, que aparecía con el rostro demacrado, pero con una dignidad serena que conmovió a todos. Los periodistas esperaban unas palabras de agradecimiento, quizás algún detalle sobre los homenajes planeados, pero no imaginaban que escucharían una confesión que cambiaría para siempre la manera de recordar al cantante. Con voz entrecortada, comenzó diciendo: «Sé que Miguel quería que el mundo lo recordara por su música y no por su sufrimiento, pero también creo que el amor que sienten por él merece conocer la verdad. Hoy, con el corazón en la mano, quiero contarles lo que en vida él decidió guardar en silencio». A medida que pronunciaba esas frases, el ambiente se volvía más denso, casi solemne. Nadie se movía, todos sabían que lo que iba a revelar no era una simple anécdota, sino un secreto guardado con celo durante años. La confesión fue clara y contundente. Miguel Gallardo había convivido con una enfermedad crónica y debilitante durante buena parte de su vida adulta, una dolencia que lo desgastaba poco a poco, pero que él había decidido ocultar. No se trataba de un capricho ni de una estrategia de marketing, sino de una elección profundamente personal. No quería que la lástima eclipsara su legado artístico. Para él, las canciones eran un puente hacia la esperanza, y temía que, si se conocía su estado, el público las escuchara con pena y no con amor. Su esposa explicó que, en los últimos años, cada concierto había sido una prueba de resistencia. Muchas veces, Miguel subía al escenario con fiebre, dolor o un cansancio insoportable, pero bastaban los primeros acordes y los aplausos del público para que renaciera en él una energía insospechada. Era como si la música lo curara, aunque fuera por unas horas. Relató. Esa fuerza efímera le permitía cantar con entrega total, aunque después, al regresar a casa o al hotel, el precio fuera un agotamiento que lo dejaba sin aliento. Lo más sorprendente de la confesión fue descubrir que Gallardo nunca vio su enfermedad como un enemigo absoluto. Al contrario, en palabras de su esposa, la transformó en un motor de inspiración. Cada día que se levantaba, sabía que estaba en una batalla, pero en lugar de rendirse, lo convertía en una motivación. Decía: «Si hoy es difícil, cantaré con más fuerza, porque no sé cuántos escenarios me quedan». Esa actitud heroica, ahora revelada, hizo que sus seguidores lo admiraran aún más. La prensa recogió estas declaraciones con titulares cargados de emoción. El secreto de Gallardo. Cantó hasta el final pese a la enfermedad. El amor y la valentía detrás de la voz eterna. Los medios coincidían en que la revelación no ensombrecía su figura, sino que la engrandecía, porque mostraba que no solo fue un intérprete talentoso, sino también un hombre capaz de dar lo mejor de sí en medio del dolor. Los fans, por su parte, reaccionaron con una mezcla de tristeza y orgullo. En redes sociales, miles de mensajes inundaron las plataformas. Algunos decían que ahora entendían por qué su mirada tenía a veces un matiz melancólico. Otros agradecían que hubiera compartido su lucha a través de su música, aunque nunca lo dijera con palabras. Hubo quienes confesaron sentirse identificados. Si él pudo cantar con el alma mientras estaba enfermo, nosotros también podemos enfrentar nuestras batallas con dignidad. La esposa insistió en que contar este secreto no era una traición a la voluntad de Miguel, sino un acto de amor póstumo. Él quería protegernos del dolor. No quería que viviéramos angustiados, ni que su público lo mirara con compasión. Pero yo sé que, si hoy estuviera aquí, vería que la verdad no lo hace menos grande, sino más humano. Y ese es el mayor legado que deja, en ese instante.
Muchos de los presentes rompieron a aplaudir. Era un aplauso quincenido, respetuoso, cargado de lágrimas. No se trataba de un espectáculo mediático, sino de un reconocimiento colectivo a un hombre que había dado todo de sí, incluso cuando apenas tenía fuerzas para seguir. Aquella confesión marcó un antes y un después en la memoria de Miguel Gallardo. Desde ese día, ya no se le recordaría solo como el intérprete romántico de los 70 y 80, sino como un ejemplo de valentía. Alguien que eligió regalar belleza al mundo, incluso en medio de su dolor más íntimo. Tras la confesión de su esposa, la figura de Miguel Gallardo adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo el cantante romántico que había acompañado las historias de amor de millones de personas, sino también un ejemplo de resiliencia y entrega. Su legado, que antes se medía en discos vendidos y canciones recordadas, ahora se ampliaba con un valor humano incalculable, el de un hombre que luchó en silencio y que, pese a la adversidad, jamás dejó de dar lo mejor de sí mismo. Las canciones de Gallardo comenzaron a escucharse de una manera distinta. Temas como Hoy tengo ganas de ti, o Otro ocupa mi lugar, que durante décadas habían sido interpretados exclusivamente en clave romántica, ahora cobraban un significado más profundo. Muchos comenzaron a leer en esas letras metáforas de su propia batalla, la necesidad de vivir intensamente, de no dar nada por sentado, de encontrar belleza en medio del sufrimiento. No pocos críticos musicales coincidieron en que, a la luz de lo revelado, la obra de Gallardo debía revisarse con una nueva sensibilidad, pues su voz no solo transmitía emociones ajenas, sino también ecos de su propia fragilidad. Los homenajes se multiplicaron. En Madrid, un grupo de músicos organizó un concierto tributo en el que participaron intérpretes de varias generaciones, desde viejas glorias de la canción melódica hasta jóvenes artistas que habían crecido escuchando sus discos en casa de sus padres. Cada uno interpretó un tema emblemático de Gallardo, y la emoción era palpable. No se trataba de versiones impersonales, sino de declaraciones de gratitud hacia un artista que había dejado huella en sus vidas. En Latinoamérica, donde Gallardo también había gozado de gran popularidad, las emisoras de radio dedicaron jornadas completas a su memoria. En países como México, Argentina y Chile, se organizaban tertulias en las que periodistas, fans y músicos recordaban anécdotas de sus visitas y sus giras. Se hablaba de su cercanía con la gente, de su humildad fuera del escenario, de la capacidad que tenía para hacer sentir especial a cada persona que se le acercaba. El legado no se limitó al terreno artístico. Para muchos, la revelación de su esposa convirtió a Gallardo en un símbolo de resistencia y dignidad. Personas que atravesaban enfermedades o que tenían familiares en situaciones similares encontraron en su historia una fuente de inspiración. Si Miguel pudo cantar hasta el final, yo también puedo seguir luchando, escribían en foros y redes sociales. Su vida se transformó en un mensaje de esperanza, en una prueba tangible de que el arte puede convertirse en refugio y motor incluso en medio del dolor. Su esposa, consciente de la magnitud de lo revelado, decidió canalizar esa energía en proyectos concretos. En entrevistas posteriores, habló de la idea de crear una fundación con el nombre de Miguel Gallardo, dedicada a apoyar a artistas que enfrentan enfermedades crónicas o situaciones de vulnerabilidad. Miguel siempre creyó en la música como fuerza sanadora, dijo, y creo que la mejor manera de honrarlo es transformar su lucha en ayuda para otros. Aunque el proyecto aún estaba en ciernes, recibió de inmediato el respaldo de fans y colegas. El reconocimiento institucional tampoco se hizo esperar. Varias asociaciones culturales propusieron que se le otorgara un premio póstumo, y algunos ayuntamientos estudiaban la posibilidad de poner su nombre a teatros o auditorios. Todo esto demostraba que su legado trascendía el ámbito privado y se consolidaba como parte de la memoria colectiva de un país entero. Pero más allá de los homenajes oficiales, lo más valioso era la huella invisible que Gallardo había dejado en la vida de la gente común. Canciones que se escuchaban en bodas, en cumpleaños, en serenatas,
ahora eran también un recordatorio de su valentía. En cada hogar donde su voz había sonado alguna vez, quedaba un eco de su humanidad, un susurro que invitaba a no rendirse nunca. En definitiva, el legado de Miguel Gallardo no se limita a una discografía brillante, sino que se proyecta como una lección de vida. Nos enseñó que detrás de los grandes escenarios puede haber batallas silenciosas, que el arte puede convertirse en un escudo contra la adversidad, y que el verdadero triunfo de un artista no está solo en el éxito comercial, sino en la capacidad de inspirar a otros, incluso después de su partida. Con la revelación hecha por su esposa, la historia de Miguel Gallardo se convirtió en un espejo donde la sociedad pudo mirarse. Ya no se trataba únicamente de llorar a un cantante, ni de rendir homenaje a un ídolo, sino de reflexionar sobre el complejo vínculo entre la vida pública de los artistas y su intimidad más profunda. La pregunta que muchos comenzaron a hacerse era inevitable. ¿Hasta qué punto un artista tiene derecho a guardar silencio sobre su sufrimiento? ¿Y hasta qué punto el público, que tantas veces lo siente como propio, tiene derecho a conocerlo todo? En el caso de Gallardo, la respuesta parecía clara. Eligió callar durante su vida porque quería que lo recordaran por su música y no por su dolor. Pero fue el amor de su esposa el que, tras su partida, decidió abrir esa puerta cerrada. No lo hizo para generar morbo ni para alimentar titulares, sino como un acto de transparencia que buscaba mostrar al hombre real detrás del mito. Fue, en cierto modo, un gesto de fidelidad. El de revelar al mundo que Miguel había sido aún más grande de lo que imaginaban, porque había seguido adelante pese a todo. Esa confesión planteó también un debate sobre la responsabilidad emocional de las celebridades. En un mundo donde cada detalle de la vida privada de los famosos se convierte en objeto de consumo, Gallardo había optado por una resistencia silenciosa, proteger lo íntimo y sostener con dignidad su papel de artista. En esa elección había tanto orgullo como sacrificio, pues significaba cargar con el peso de la enfermedad sin buscar consuelo en la empatía de los demás. El público, lejos de sentirse engañado, respondió con comprensión y gratitud. Comprendieron que no se trataba de ocultar por egoísmo, sino de preservar la magia de su obra. Su silencio en vida no fue una barrera contra sus fans, sino un regalo. Les permitió disfrutar de su música sin el filtro de la compasión. Y ahora, con la verdad revelada, sus canciones adquirían un doble valor. Eran tanto himnos de amor como testimonios de resistencia. El paso del tiempo transformó aquella revelación en parte esencial de su legado. Cada vez que sonaba su voz en la radio, cada vez que alguien ponía uno de sus discos, la memoria colectiva añadía una nueva capa de significado. Miguel ya no era solo el intérprete melódico de los años dorados. Era también el hombre que supo cantar con el alma mientras enfrentaba sus propias sombras. Su historia se convirtió en ejemplo, no de debilidad, sino de coraje. En muchos hogares, especialmente entre quienes luchaban contra enfermedades o dificultades personales, la figura de Gallardo pasó a ser un símbolo. Algunos lo describían como un compañero invisible, alguien que, con su ejemplo, demostraba que siempre es posible encontrar fuerzas para seguir adelante. Sus letras se redescubrieron con nuevos ojos, y lo que antes eran simples baladas románticas, ahora se escuchaban como declaraciones de vida. El equilibrio entre la verdad y la memoria quedó sellado en la forma en que su esposa explicó su decisión. Miguel no quería que nadie sufriera por él, pero yo creo que mostrar lo que vivió lo engrandece aún más. Porque no solo fue un gran cantante, fue un hombre que nunca se rindió. Esa frase, repetida en medios y redes sociales, terminó convirtiéndose en un epitafio no escrito, una síntesis de todo lo que había sido. Hoy, al recordarlo, resulta imposible separar al mito del hombre. El secreto ya no es tal, porque ha pasado a formar parte de la narrativa de su vida, como una última canción que completa el álbum de su existencia. Entre la verdad revelada y la memoria que permanece, se dibuja la figura de un artista que supo trascender el tiempo, no solo por lo que cantó, sino por lo que inspiró. Y así, en la memoria colectiva, Miguel Gallardo no ha muerto. Vive en cada nota, en cada acorde,
en cada lágrima derramada al escuchar su voz. Vive en la verdad que salió a la luz y en el recuerdo imborrable de quienes lo amaron. Vive sobre todo en la certeza de que el arte, cuando nace del corazón, tiene el poder de desafiar incluso a la muerte. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la vida y el legado de Miguel Gallardo. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta aquí, por escuchar con atención y por mantener viva la memoria de un artista que nos regaló tanto con su voz y su valentía. Vuestra presencia y vuestro tiempo significan mucho, porque juntos mantenemos encendida la llama de su recuerdo. Si este video les ha conmovido, los invito a dejarme sus comentarios. Quiero leer qué sienten, qué canciones de Miguel los han marcado y qué recuerdos guardan de él. Sus palabras son parte fundamental de esta comunidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos contenidos que estamos preparando con el mismo cariño y dedicación. Les aseguro que vienen videos que les emocionarán tanto como este. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta familia.